Buenas tardes, el día de hoy vamos a trabajar con Greenplot, un programa de computador diseñado para graficar funciones trigonométricas y representarlas en el plano. Vamos a empezar con la función y igual a seno de x, que es la base de todas. Entonces trabajemos con la función básica, y igual a seno de x. En la gráfica vemos que estamos tomando el círculo unitario, por lo que el dominio de esta, que es lo que se maneja en el eje X, va de menos infinito hasta infinito, con un intervalo abierto. El rango, que es lo que trabajamos en el eje Y, va de menos 1 hasta 1 con un intervalo cerrado. La amplitud es lo que contamos de X hasta el punto máximo, en este caso es 1, estamos hablando de una circunferencia unitaria, y el periodo, que es el punto en el que la función se empieza a repetir, en este caso 2pi. Avanzando un poco, vamos a poner un ejemplo un poco mayor. Ponemos 3 seno de 2x, y igual a 3 seno de 2x. En este caso vemos que la gráfica sigue con su dominio igual, de menos infinito hasta infinito. El rango en este punto sí cambia. El número que está multiplicando la función se convierte a su misma vez en la amplitud. La amplitud es de 3 y el rango obviamente es de menos 3 hasta 3 con un intervalo cerrado. Acá como podemos ver, el periodo ya no es de 2pi sino de pi, porque el número que está multiplicando la x pasa a dividir el 2pi, en este caso sería 2pi dividido 2, lo que nos da un periodo igual a pi. Básicamente sobre esto que trabajamos es la función seno. Basados en la función anterior, voy a explicarles cómo se realiza la función cosecante, que es la inversa a la función del seno. Entonces hacemos el mismo procedimiento. En este caso vamos a hacer la función y igual cosecante de x. En este caso vemos que es exactamente el reflejo de la función y igual a seno de x. Es una proyección inversa. En este punto el programa no nos permite mostrarlo, pero hay una línea imaginaria llamada la asíntota. La asíntota es una línea que nos indica que la función cosecante nunca va a poder llegar a tocar ese punto, por lo que los aspectos y las características de esta función cambian con respecto a la del seno. Por ejemplo, en este caso, el dominio, que es lo que manejamos en x, ya no sería de menos infinito hasta infinito. En este caso sería los números reales menos los números múltiplos de pi, que es el punto donde la función de seno toca el eje x, menos pi, todos los múltiplos de pi. El rango, en este caso el rango iría de menos infinito hasta menos 1 y iría desde 1 hasta infinito. El periodo igualmente seguiría siendo de 2pi, pasando a ser la inversa de la otra. Entonces 3 cosecante de 2x. En este caso es exactamente lo mismo. Vemos el reflejo de la función de igual a 3 seno de 2x en las líneas azules. En este caso, el dominio, que es lo que manejamos en el eje x, son los reales menos pi medios. ¿Por qué? Miren que la función toca el eje x en pi medios, es decir, acá está la asíntota imaginaria en pi medios y en sus múltiplos, lo que quiere decir también que su rango va de menos infinito hasta menos 3 y de 3 hasta infinito, con un intervalo semiabierto. Hablar de una amplitud de la función cosecante no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya no podemos expresar algo que tiene una distancia infinita. Y ya, eso es todo en esta función. Vale la pena aclarar que la función cosecante quedaría dibujada de la siguiente manera, así como está en la gráfica, sin la base de la función seno.
Muy bien, ahora vamos a trabajar la función cosecante y igual a coseno de x. Hacemos el mismo proceso. Acá colocamos coseno de x. Muy bien, a diferencia de la gráfica anterior, vemos que esta gráfica no empieza en el centro, sino empieza arriba. Si lo pusiéramos negativo, la gráfica empezaría desde abajo. También, como podemos ver, en el eje horizontal la gráfica está corrida hacia la izquierda pi medios. Está corrida el valor de pi medios. Acá el dominio sigue siendo igual, de menos infinito hasta infinito con intervalo abierto, es decir, los números reales. El rango es de menos 1 hasta 1. La amplitud es de 1 porque estamos hablando de una circunferencia unitaria. Y al igual que el anterior, el periodo sigue siendo igual a 2pi, que es el punto en el que la gráfica vuelve a repetirse. Pasando a otra ecuación, a otra función, perdón. Damos y igual 2 coseno 3x. Como podemos ver, en esta gráfica cambió la amplitud. Ahora la amplitud es 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el número que está multiplicando a toda la función. Y el periodo a su vez también cambió. Acá no nos aparece en la gráfica, pero el periodo es de 2pi tercios. ¿Por qué? Porque el 3, que es el número que acompaña a la x, pasa a dividir a 2pi, por lo que tenemos 2pi tercios como periodo, que en realidad sería este punto. Acá estaría ubicado el 2pi tercios, que es donde se empieza a repetir la gráfica. El dominio sigue siendo exactamente el mismo, los números reales. El rango va de menos 2 hasta 2 con intervalo cerrado. La amplitud, como se les había dicho, es de 2 y el periodo de 2pi tercios. Esto es básicamente en lo que se basa la función del coseno. Muy bien, ahora vamos a explicar la función secante, que es la opuesta a la del coseno. Realizamos el mismo procedimiento. Entonces acá y igual a secante de x, vamos a ver con la circunferencia unitaria. Perfecto, entonces en la gráfica vemos como al igual que con la gráfica cosecante y la del seno, lo que era un reflejo de la función opuesta. En este caso vemos las curvas hacia afuera, que son el reflejo de la función coseno. En este caso vemos que el dominio ya no es como en el coseno, que son todos los reales, sino en el dominio son todos los reales excepto los números múltiplos de pi medios. ¿Por qué? Porque en pi medios es donde graficamos nuestra asíntota, que es nuestra línea imaginaria, que nos indica que la función secante nunca va a poder llegar a tocar esa línea. Hablemos del rango. El rango acaba de ir de menos infinito hasta menos 1 con un intervalo semiabierto, y de 1 hasta infinito con un intervalo también semiabierto. Al igual que en la función cosecante, en la función secante no tiene sentido hablar de una amplitud porque es infinita, y el periodo sigue conservando su medida inicial, que era 2pi. Vamos a hacer el reflejo de la otra que habíamos hecho. Entonces secante 2 secante de 3x. Muy bien, ahí podemos ver la gráfica que se ha generado. Podemos decir que el dominio de esta son los números reales menos los múltiplos de pi sextos. Los pi sextos, que es la tercera parte de pi medios, que es el lugar donde va la asíntota. Acá el plano no nos muestra, pero este punto es pi sextos, donde va dibujada la asíntota. El rango acá va desde menos infinito hasta menos 2 con un intervalo semiabierto, y de 2 hasta infinito con un intervalo semiabierto también. Acá tampoco tiene sentido hablar de amplitud, y el periodo es de 2pi tercios. 2pi tercios, que es este punto en el que la gráfica vuelve a repetirse. Eso es todo por la función secante.